Eres agradecido. Entonces tú dices: si Dios me sacó de aquella, si Dios me sacó de las peores, también me sacará de esta. Tú tienes esa fe y esa confianza en Dios. Pero suele pasar cuando los seres humanos somos así, que siempre se nos olvida las cosas buenas que Dios hace por nosotros y solo recordamos las cosas malas que nos suceden en la vida. Pero no quiero hablarle de eso. Dice: entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice que espera en Dios, porque aún he de alabar. Esperar es lo que menos nos gusta, ¿cierto? Esperar es lo que menos nos gusta. ¿Cierto o no es cierto? Por eso hay tanto asunto, por ejemplo, de comida rápida, ¿va? Usted dice: tengo hambre, y no hay, ahorita si usted quiere, no hay un proceso de hacer comida rápida. Es simple y sencillamente usted marca un número de teléfono, ya tiene ahí el puro pollo, ya tiene ahí no sé quién más, ¿cierto? La mujercita, por ejemplo, ahorita no tiene que tallar en el hasta se me olvidó cómo se llama, el lavadero. Se sabe que yo no lavo, ¿verdad? Y tú tienes que tallar y tallar y tallar. Ya no. Nomás pícale un botón aquí, otro allá. Échale fabuloso. Se le echan. Al fabuloso para trapear, ¿verdad? No, ni lavo ni trapeo. Ya descubrí mis secretos. Bueno, y entonces todo es rápido, ¿cierto? Así que cuando nosotros llegamos a las cosas del Señor, lo que menos sabemos es esperar. Entonces tenemos un problema y queremos que Dios, inmediatamente que nosotros le decimos a Dios que haga las cosas, Él las haga. Y entonces inconscientemente tratamos a Dios como el siervo, pero Dios no es tu siervo. Dios no es tu cumple caprichos y tu cumple necesidades. Dios es Dios y Dios es soberano y Dios sabe cómo va a actuar en cada situación y en cada necesidad. Pero bueno, entonces dice la Biblia, ¿dónde me quedé? En el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Pero quiero que cheque el versículo 7, porque ahí es donde nos vamos a detener. Nunca había leído sobre este pasaje, pero nunca me había puesto a reflexionar en él hasta ahora en la semana. Y entonces dice: un abismo, que dice, llama a otro abismo. ¿Qué más? A la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice la palabra del Señor. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Entonces el salmista está pasando escribe ese salmo cuando está pasando por un tiempo difícil, cuando está en el desierto. Es escrito por David. Y David está siendo perseguido por el rey en turno, por un rey llamado el rey Saúl. Y David anda escondido en el desierto, en las cuevas, porque los ejércitos de Saúl lo están persiguiendo. Y entonces David comienza a decir: cuánta hambre, cuánta sed tengo de Dios. Y comienza a recordar lo que él hacía como cantor de Israel, de guiar al pueblo a la presencia del Señor. Y entonces está en esa situación y habla, hermano, de su anhelo profundo, por lo profundo de Dios.
Y es ahí donde me detengo para hablarle a usted. Lo profundo llama a lo profundo. Un abismo llama a otro abismo. Ahora, ¿cómo le explico esto para que usted me vaya entendiendo? Un abismo llama a otro abismo es la ilustración del rugir ensordecedor de una cascada en la cual las aguas caen de arriba y chocan fuertemente con las aguas abajo. Yo no sé, yo me imagino que la mayoría de ustedes o los que suelen ir a Mexiquillo, ¿cuántos han ido a Mexiquillo? Levante su mano, es lo que yo me acordé de momento. ¿Cuántos han ido a Mexiquillo? Algunos de ustedes tienen cabaña allá, por eso no levanta la mano, ¿verdad? Y no nos la quiere prestar. ¿Sí? Entonces, cuando usted va a ese paseo que le dan por ahí, entonces llega a la parte de las cascadas, ¿cierto? Oye, qué impresionante es cómo esa cascada está cayendo, ¿sí? Y no es promoción para que vaya a Mexiquillo, ¿verdad? Pero qué impresionante es cómo esa cascada está cayendo de la parte alta. Tú te pones acá y tomas fotos y escuchas la cascada, tomas un video, qué sé yo, y entonces oyes el rugir precisamente de esa cascada que está chocando en la parte de abajo. Un abismo llama a otro abismo, como dice el pasaje. En otras palabras, la profundidad del corazón de Dios es de lo que está hablando el salmista en esta parte, porque es así como se siente. La profundidad del corazón de Dios llama a la profundidad de mi corazón, donde está la necesidad más profunda, y viceversa. La necesidad más profunda de mi corazón llama, hermano, a la profundidad del Dios eterno. Las profundidades no pueden llamar a lo superficial. ¿Me están escuchando? Las profundidades no pueden llamar a lo superficial. Esto quiere decir que en lo más profundo de nuestro ser existe un anhelo, mis amados, que no se puede describir en todo ser humano. Es un deseo personal definido, no fácil de identificar en nuestro espíritu, que clama por conocer a Dios, a nuestro Creador. Porque si el ser humano no entiende esto, entonces el ser humano trata de satisfacer ese deseo de muchas maneras, pero hay solo una forma de satisfacerlo, y es con la relación que tú puedas tener con Dios. Por eso es que el salmista entonces lo expresó de esa manera. Estoy en una necesidad tan profunda que no hay nada superficial sobre esta tierra, porque los seres humanos somos tan superficiales que nos adaptamos y que nos gusta lo superficial, que entonces no sabemos lo importante que es la profundidad en Dios. Cuando tú te conectas con la profundidad de Dios, entonces todas las cosas vanas de esta vida, todo lo que tú quieras tener en esta vida, no se convierte en tu prioridad, no se convierte en tu primer lugar. Lo que tú quieras tener, lo tienes porque hay que vivir en esta tierra, pero no se convierte en tu todo, no se convierte en lo máximo para ti, de manera tal que cuando dejes de tenerlo, de manera tal que cuando por alguna razón se te sea quitado, entonces a ti no te afecta, porque tú estás conectado. Tu corazón está conectado con la profundidad del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto me escuchan? Por eso el salmista lo expresó de esa manera. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Un ciervo es un venadito. Yo no sé si a usted le gusta la caza y entonces ha ido de caza en algún momento y escucha bramar a un venado cuando tiene sed. Entonces el salmista dice: así clama por Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Y entonces él, en su anhelo por estar en la casa de Dios, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Era un anhelo desesperante por la casa de Dios. Ahora, ¿sabe una cosa? Mis momentos, se los digo como pastor, mis momentos más favoritos en la vida
han sido cuando he visto al Espíritu de Dios moverse poderosamente, cuando Dios ha hecho cosas que nadie ha visto, que nadie puede controlar y que son totalmente, mis amados, soberanas, ¿sí? Que son totalmente soberanas. Siempre he tenido esa hambre y esa sed, mis hermanos, de parte de Dios. Ayer que tuvimos ese maravilloso encuentro con jóvenes y con prejuveniles, levanten la mano si están aquí o se empachan aquí también. Porque algunos, los adultos, los varones se empacharon y no volvieron el domingo, pero los jóvenes no son así. Entonces todo el día, hermanos, todo el día la presencia de Dios. Yo les dije, vas a salir de aquí como camarón empanizado. Así les dijimos a estos jóvenes, porque pues tierra por aquí, tierra por allá va. Pues al fin que la Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? Y ellos ya estaban viviendo eso. Pero a mí me sorprendieron los muchachos, la verdad. Todos. Desde el más chiquito hasta el más grande, a mí me sorprendió de el hambre y la disposición que ellos presentaron delante del Señor. Algunos al principio, hermanos, salían del baño. Me deja ir al baño. Digo, parece que es malheroína. Van y vienen al baño. Pero bueno, al final se pusieron en disposición de recibir de parte del Señor. Y la última administración, que todas fueron excelentes, todas fueron muy buenas, pero como que el Señor cerró con broche de oro, mis amados, porque en la última tiempo de la administración había un derramar del Espíritu Santo. Yo estaba tan cansado, gracias mija. Yo estaba, lo único que yo hice, ¿saben qué? Fue sentarme en la tarima y mirar y contemplar el mover del Espíritu que había en sus hijos. Muchos de sus hijos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos de sus hijos se derramaron en la presencia de Dios, lloraron, se mezclaban, mis hermanos, sus lágrimas con el polvo y se miraba todo esto aquí como café. Escuchando lo que yo digo, ¿verdad? Y entonces sus hijos, hermanos, estaban tan llenos del Espíritu Santo, y yo no hice otra cosa, Felipe estaba ahí, que sentarme y mirar el mover del Espíritu Santo de Dios en muchos de sus hijos. ¿Sí? Entonces papá, entonces mamá, usted debe seguir cultivando ese mover del Espíritu que sus hijos recibieron el día de ayer. Que no le pase de noche, porque sus hijos, como usted, tienen una gran necesidad también. Parece que no, pero tienen una necesidad profunda en la presencia del Señor. Entonces, dentro de cada uno de nosotros, muy profundo en el corazón del hombre, hay un instinto, atención, hay un instinto, y ese instinto es el de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que Dios mismo puso en nosotros cuando Él nos diseñó, cuando Él pensó en el diseño de cada uno de nosotros, cuando Él dijo, yo quiero que Manuel sea, este es el diseño para Manuel, así que usted debe aceptarse como usted es, porque Dios pensó en ese diseño para usted, ¿cierto? ¿Sí? Entonces usted no se ande comparando con otro. Ay, si yo fuera así. Ay, no, Dios pensó en un diseño para usted, así que acéptese como Dios le hizo. No me dijo amén. Entonces es una realidad, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos diseñó, Dios se encargó de colocar, escuche bien, de colocar ese anhelo, ese deseo de la presencia del Señor. Mire, le voy a decir esto. ¿Qué causó que nosotros volteemos a Dios para buscarlo en nuestras necesidades más profundas, o de saciar esa sed que tiene nuestro ser interior? ¿Qué causó que se distorsionara el pecado? ¿Sí? A causa del pecado, el ser humano entonces volteó a ver a dioses hechos por su imaginación, dioses hechos por sus propias manos. No importa dónde usted vaya, si usted se remonta
a las partes más recónditas de la tierra, a cualquier selva separada de la comunicación con los demás humanos, entonces usted ahí va a encontrar seres humanos que adoran a un ser supremo, que adoran a alguien mayor que ellos. ¿Por qué? Eso le habla a usted, eso le confirma a usted de lo que yo le estoy hablando. Dios puso en nosotros, cuando Él nos diseñó, en que nosotros le buscáramos a Él, pero esto se distorsionó por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces hay una necesidad profunda de buscar al Señor. Cuando Él nos diseñó, se encargó de colocarlo ahí. Por tal motivo, ustedes se fijan, desde pequeños nos lanzamos a la búsqueda incesante de satisfacer ese vacío que hay en nuestro corazón. Pero nada de todo lo que este mundo me pueda dar podrá saciar esa sed que hay en mi interior. El único que puede saciar esa sed que hay en mi interior se llama Jesús. Y les leo un pasaje que es uno de mis favoritos, Juan 7:37, cuando hablamos de esta palabra. Juan 7:37. No es casualidad que el Evangelio de San Juan aplique esa palabra, porque ahí Jesús hace una invitación a gente extremadamente religiosa, que guardaba la religión, hermano, mire, de una manera tan ortodoxa, tan real, mis hermanos, que entonces Jesús, sabiendo la necesidad que el ser humano tenía, entonces les dijo: aunque ustedes hagan todos esos rituales, aunque ustedes practiquen todas esas fiestas que hacen, con todo y eso, la sed de su corazón no se va a saciar. Juan 7:37, solo les leo esta expresión: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba. ¿Por qué Jesús les dice esto? Esta declaración, mis amados, es dada durante una celebración judía llamada la fiesta de los tabernáculos. Diga conmigo: fiesta de los tabernáculos. Ustedes se van al Antiguo Testamento y precisamente en el libro del Éxodo, ahí encuentra usted, y en el libro de Levíticos, ahí usted encuentra establecida la fiesta de los tabernáculos. En ella se conmemoraban el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en el desierto y vivió en tiendas, porque eso es tabernáculo, ¿sí? Y Dios les guardó y Dios les dio milagros, y los israelitas celebraban 4 fiestas solemnes, y una de ellas era la fiesta de los tabernáculos. Y cuando Jesús está frente a las personas que están en esa fiesta, se los dice por eso, porque ellos tienen una celebración simple y sencillamente religiosa, celebrando lo que Dios había hecho en el pasado por ellos en el desierto, pero que ahora en el presente de Jesús no había otra cosa que simple y sencillamente un ritual que no satisfacía la sed de su alma. Entonces, ¿qué hacían ellos? Según esa fiesta, el 7º día de la fiesta era un gran día de celebración, porque la fiesta duraba 7 días. Cada mañana de la fiesta, a la hora del sacrificio, dice la historia que los sacerdotes sacaban agua en una vasija dorada de un estanque que menciona la Biblia, el estanque del Siloé. Y entonces lo que hacían con esa vasija color dorado, la llevaban al templo y la derramaban, todo un ritual. Y esto entonces conmemoraba la maravillosa provisión de agua que Dios les dio a los judíos cuando ellos tuvieron sed en el desierto, y entonces el Señor les sació la sed. Ahora, este día 7º era conocido como el gran Hosana. Si usted no conoce esta expresión, Hosana, usted ha cantado esta canción, pero no sé si sabe que viene en la Biblia. Entonces, este momento era conocido como el gran Hosana. ¿Y qué sucedía? Para ellos era el clímax de la fiesta. Ahora, nosotros debemos recordar que el significado
de la palabra Hosana está compuesto, atención, por dos expresiones. Por un lado, Hosana significa o indica salva. Diga conmigo, salva. Y por otro lado significa te rogamos. O sea, esta expresión Hosana era un clamor a Dios por salvación. Y eso era lo que ellos hacían en su ritual. Ahora, no se requiere gran imaginación, mis amados, para captar lo que debe haber ocurrido cuando entonces Jesús exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mientras los sacerdotes derramaban el agua, como se lo expliqué hace un momento, entonces Jesús estaba diciendo: yo soy la roca que les dio agua en el desierto. O sea, su ritual, sus ritos no dejan ver que ahora yo estoy acá presente, el Verbo encarnado, según lo que dice San Juan 1, capítulo 1, la palabra hecha carne, quien les dio agua en el desierto fui yo, quien está ahora en el presente frente a ustedes, soy el mismo que puede saciar la sed, pero no la sed física, sino la sed de su alma, la sed espiritual. Lo que sucedió en el desierto les puede pasar ahora. ¿Por qué se quedan en el pasado? ¿Por qué practican un ritual muerto y sin vida? ¿Cuántos me están escuchando? Yo soy la roca, les dijo Jesús. Ríos de agua de vida brotarán del corazón de aquel que crea en mí. Solo yo puedo satisfacer los corazones sedientos. Mis amados, nuestra sed solo se satisface en su presencia. No hay de otra. En su presencia. Si Jesús promete saciarnos, ¿cuál es entonces el requisito necesario para ser saciados? El requisito necesario para ser saciado. Voy amarrado aquí. Significa, el único requisito tiene que ver con tener sed. ¿Me están escuchando? Tener sed. Si tú no tienes sed, mira, te pueden a ti pasar muchas cosas. Puedes estar tú acá, puedes cantar todas las canciones habidas y por haber, puedes hacer muchas cosas, pero tu sed no va a ser saciada. Entonces el requisito para ser saciado es tener sed. La sed será la señal para que entonces el Espíritu Santo de Dios descienda sobre tu vida. ¿Cuánto me escuchan? Déjeme explicárselo de esta manera. El Espíritu de Dios descienda sobre tu vida. Póngame atención. Cuando un avión se encuentra en el aire, ¿qué necesita? Necesita que a ese avión o al piloto se le señale una pista de aterrizaje, ¿cierto? ¿Me están escuchando? De otra manera nunca podrá descender el piloto. Va a volar el área, va a sobrevolar la ciudad, qué sé yo, la pista, pero si no se le da la orden o si no se le señala que está lista la pista para que aterrice, entonces el avión no va a aterrizar. El piloto, al acercarse al destino, tiene un único objetivo. ¿Cuál es su único objetivo? Identificar la pista de aterrizaje. El avión no puede descender sin una pista. ¿Estoy diciendo verdad? Claro que sí, usted lo sabe. Bueno, mis amados, pues así sucede en lo espiritual. Dios no puede descender, o el Espíritu Santo no puede descender si no encuentra una pista. Esto es, si no encuentra un corazón que le busque, que se convierta en una pista de aterrizaje para que Dios descienda sobre nosotros. De otra manera, amados, como le pasa al piloto, Dios seguirá esperando la autorización de la torre de control para poder descender. Escucha lo que estoy diciendo. Entonces esa es la razón por qué entonces en las congregaciones tenemos personas, mis hermanos, que aunque están acá, no regresan a sus casas como llegaron.
Porque entonces no le han dispuesto al Espíritu Santo la pista de aterrizaje de su corazón. Entonces muchos de sus malos hábitos, muchos de sus malos comportamientos, muchas de sus enfermedades, muchas de sus crisis y de sus situaciones difíciles, ellos siguen permaneciendo ahí. Porque antes que humillarse y que decir tengo sed de ti, ellos manifiestan el ego, ellos manifiestan la arrogancia, ellos manifiestan el qué dirán, ellos se argumentan en su cabeza de manera tal que ellos siguen en la misma condición y situación que han estado toda la vida. Dígame amén de perdido. Entonces, Dios está expectante. ¿Cómo está Dios? Dios está expectante. Siempre que nosotros nos reunimos, Dios está expectante de tu persona, de mi persona. ¿Qué tan dispuesto estás? Así como el padre del hijo pródigo, la mayoría de ustedes conoce esa historia. El padre del hijo pródigo está esperando nuestro regreso al calor del hogar, a la intimidad de su presencia. Tan solo un vislumbre de su gloria puede cambiar nuestra historia. Por eso es que yo le doy tanto énfasis y tanta importancia a la persona del Espíritu Santo en nuestra congregación, porque la iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. En mi ministerio sin el Espíritu Santo no es nada. Simple y sencillamente soy un hombre con defectos, con muchas flaquezas, con muchos problemas a lo mejor y defectos en mi vida, pero con el Espíritu Santo soy completamente diferente. La iglesia es igual. La iglesia simple y sencillamente es gente que se reúne para oír versículos de la Biblia y para oírme a mí decir cosas. Pero sin el Espíritu Santo, todo lo que yo te diga, todo lo que yo te hable, no va a sucederte nada. ¿Te has fijado de repente que cuando yo hablo alguna palabra, algún mensaje, es como si yo estoy hablando de tu vida, hablando de tu historia? Parece que tu esposa o tu esposo o tu hijo que se congrega vino y me dijo, y entonces sobre eso estoy predicando. ¿Te ha sucedido eso? Y cuando entonces tú no entiendes, humanizas, argumentas y dices, es que ya vinieron y le dijeron, ya vinieron y le hablaron y por eso está hablando de mí. No soy yo. No es que yo me encargue por las noches a mandar WhatsApp y a decir, mándenme todos los chismes que tengan para predicar el domingo. Mis amados, es que hay una persona importante en esta casa que se llama Espíritu Santo, que te conoce mejor que yo. Yo no conozco las intenciones de tu corazón. Yo no conozco, es más, yo no conozco ni cómo se llaman muchos de ustedes, pero Él te conoce tu nombre, conoce tu familia, conoce tus detalles, conoce los secretos más íntimos de tu corazón, conoce tus pensamientos que ni siquiera tu esposa los conoce. Él los conoce, y cuando el Espíritu de Dios está en un ministerio y en una casa, te va a descubrir, o te va a consolar, o te va a hablar y te va a llamar al arrepentimiento. Alabado sea su nombre para siempre. Mis amados, todo aquel que experimenta un encuentro personal con la presencia de Dios nunca puede ser el mismo. Nunca. Yo soy testigo de eso. Yo lo he vivido. Jamás podré ser igual. Muchas veces yo he querido tirar la toalla. ¿No sabían ustedes eso? Yo he querido tirar la toalla, sí. Ahí te ves. Tengo un pasaporte, tengo una visa, ya me voy. ¿Saben eso? Y cuando me pongo de loquito en mis sentimientos y emociones con eso, entonces así me va con el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Y yo sé que a usted le pasa igual también.
¿Y sabe por qué yo no puedo tomar una decisión loca como esa? Porque algo me ha sucedido en mi mente, en mi corazón, aquí adentro. Y yo digo, me muero siendo un hombre de Dios. Me muero, si me tengo que morir, me muero lleno del Espíritu Santo. Y el que toque mi cuerpo recibió el milagro. ¿Qué le pasó a Eliseo? Eliseo se murió porque tenía que morir, se cumplió su propósito, se murió. La tumba nunca la cerraron, no sé si lo sepultaron en el suelo, no sé. Entonces, estudiar eso, pero se la negó. Y entonces, una banda, unos bandoleros, unos bandidos, unos ladrones, mataron a alguien y aventaron el cuerpo en la fosa de Eliseo. Y cuando el muerto cayó, ahí el muerto resucitó. De ahí la canción no estaba muerto, andaba de parranda. Y ustedes me dijeron, sí, ¿verdad? Resucitó. Porque hasta en los huesos Eliseo tenía la vida de Dios. Todo aquel que experimenta un verdadero encuentro personal con la presencia de Dios nunca más puede ser el mismo. Su presencia transforma nuestras vidas y nos lleva a la integridad y madurez espiritual. Cuando el Espíritu Santo se revela a su vida, Él despierta pasión por su presencia. Se genera un incesante deseo por estar más cerca de Dios. Por eso es mi deseo que a través de este mensaje no solo tú escuches acerca de la pasión por Dios, sino que se despierte en tu interior una santa pasión por la presencia del Señor. Y si es así, entonces prepárate, porque Dios te visitará con su fuego. Si un abismo llama a otro abismo, la necesidad profunda de mi corazón llama a la profundidad del Dios Todopoderoso, algo va a suceder y va a cambiar en tu persona y en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que el Señor nos llama a lo profundo. Sí, y ahora se lo explico. Un día están unos pescadores, habían trabajado todo el día y nada habían pescado. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 5, por ahí encontrarán la historia. Y están decepcionados, lavando las redes. ¿Sí? Tenían hambre. Imagínense los pensando, de eso vivían, eso era su oficio, era su trabajo. ¿Qué voy a llevar de comer a casa? No pescamos nada, no hay absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Eran pescadores de oficio. Entonces la Biblia dice que ahí apareció Jesús, porque siempre el Señor aparece en los momentos más terribles de nuestra vida. Cuando sentimos que nuestra vida llegó a su límite, ya no más, ahí llega el Señor. ¿Se acuerda de eso? Usted no está aquí en la iglesia porque un día en la mañana usted se despertó, le ha ido bien, se sacó la lotería, tiene salud, el esposo está con usted, la esposa está con usted. Ay, ahora voy a ir a la iglesia, me voy a hacer cristiano. ¿O si hizo eso? No. ¿Qué le tuvo que pasar? Gracias. ¿Qué le tuvo que pasar? Cuando tenía un problema, cuando estaba enfermo, ¿cierto? Cuando la mujer le dice, no, deja la borrachera, me voy a ir de la casa. Entonces le habla a la hermana, oye, me has invitado a la célula, ¿puedo ir contigo? Y eso, y ahora dice, porque es que mi mujer se quiere ir. Yo sé que algunos otros dicen, que se vaya. No se crean. Estoy bromeando con ustedes. Y los discípulos y los pescadores están en una necesidad tremenda. ¿Sí? Entonces Jesús llega ahí. Y en el versículo 4 de Lucas 5, Jesús dice a Pedro,
una palabra que me llamó la atención, porque Dios siempre nos va a llamar a lo profundo. ¿Quieres del Señor bendición? Dios no te llama a lo superficial, a lo profundo. Le dice: ve a la parte más profunda y tira tus redes. Lucas 5:4. Ahora, se da cuenta, no puede atrapar lo que está buscando a menos que usted vaya a lo profundo, igual que Pedro. Pedro cuestionó al Señor: Señor, pero si todo el tiempo hemos pescado y no hemos pescado nada. Oye, tú eres un carpintero, tú que sabes de pesca. Pedro pudo argumentar con el Señor, pero Pedro no argumentó con el Señor. El Señor le dijo: ve a lo profundo, y Pedro fue a lo profundo. Entonces se da cuenta, no puede atrapar lo que está buscando a menos que usted vaya a lo profundo. Mucha gente quiere sus bendiciones y sus victorias, sus milagros y su favor, el favor de Dios, dando vuelta en la orilla del agua. ¿Cómo se lo explico esto? Viniendo a la iglesia de vez en cuando, orando de vez en cuando, estudiando la palabra de vez en cuando, alabando de vez en cuando, viviendo santo de vez en cuando, viviendo santo el domingo y como demonio toda la semana. ¿Cuánto me escuchan? O cuando dicen: no, tenemos una necesidad bien grande, vamos a practicar el ayuno de Daniel. ¿Cuál es el ayuno de Daniel? Fruta y verdura. Y lo encuentran en la casa con una sandía así de grande, mirando el Netflix. Dice: hermano, ¿qué estás haciendo? Ayunando, hermano, con la fruta. De tanto de ese piquín que le echó. Ese se parece a ti, dile que está a tu lado. Sonría, que Jesús le ama. ¿Te me escuchan? Estás en la orilla, estás en lo superficial. ¿Quieres las cosas profundas de Dios? Ve a lo profundo. Dios nos está llamando a lo profundo, ¿sí? ¿Quieres que Dios te responda? Oye, clama al Señor, en verdad, gímele, llora, ¿sí? Clama al Señor. Para algunos el momento más espiritual es cuando comen. Si traen hambre, se olvidan de orar. ¿Cuánto me están escuchando? Ahora, como hijos de Dios, en ocasiones estamos conformes en la orilla de las aguas de la euforia emocional y bendiciones temporales. Por mucho tiempo hemos estado dando vueltas en la orilla del agua, esperando, mis hermanos. La orilla del agua representa lo superficial, lo común, lo llano y lo de fácil acceso. Eso representa la orilla. Hay quienes me han dicho a mí: no, pastor, es que usted es bien intenso. Es que, pues, ¿de qué se trata esto? Soy intenso, ¿saben por qué? Porque un abismo llama. Porque algo profundo llama a lo profundo, mis amados. ¿Cuántos me están escuchando? Es como dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuándo usted ha visto un gorrión volar con un cuervo? ¿Con un halcón? No, el gorrión vuela con... ¿Sí? ¿Me escuchan lo que le estoy diciendo? Entonces, si tú tienes hambre, si tú tienes sed de Dios, hambre profunda de Dios, entonces tú te juntas con gente que tiene hambre y sed de Dios. ¿Me están escuchando? Ahora, lo profundo representa el lugar donde Dios almacena los mejores tesoros. Por eso el Salmo, otra vez 42:7, dice: un abismo llama a otro abismo. Pero déjeme irme a otra parte de la Biblia, porque apenas voy empezando a predicar. Los profundos dijeron amén, amén. Vaya a su Biblia al capítulo 47 del libro de Ezequiel. En el capítulo 47 del libro de Ezequiel, Ezequiel tiene una visión. Y Ezequiel, en esa visión, dice la Biblia, que fue llevado a diferentes niveles de profundidad, hasta que finalmente Ezequiel se encontró en un río en el cual no podía pasar sino a nado. Y en este punto Ezequiel estaba totalmente sumergido, en otras palabras, en la gloria de Dios, en el río del Espíritu. Y en ese momento, entonces, la corriente del río
era quien llevaba a Ezequiel donde la corriente quería. Miren lo que dice la Biblia. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Ezequiel está teniendo una visión del cielo, está teniendo una visión del templo del Señor, y dice que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vueltas por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando con él un cordel en su mano, y midió. ¿Cuánto midió el varón? 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, dice la palabra. Entonces Ezequiel está teniendo esta visión. Ezequiel está totalmente sumergido en la gloria de Dios, en el río del Espíritu. Ahora, primero el agua dice que está ¿dónde? A los tobillos. Ya lo ha cantado usted. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Y algunos ni para eso tienen gracia. ¿Sí? O no nos deja la panza de paso. Yo no quiero. Yo pensé que no habías venido, Mario. Mis hermanos, yo tengo mucha confianza con Mario, por eso le puedo hacer esa broma. Ir al río hasta los tobillos habla de alguien que ya entró, ya conoció al Señor, ya recibió la salvación, pero que solo quiere abrazar la fe hasta cierto nivel, pero que no quiere ir más profundo. Tú lo invitas a orar, tú lo invitas a buscar al Señor. Tranquilo, hermano, tranquilo. Apenas aquí voy, hermano, paso a pasito, hermano. Y ese paso a pasito se convierte en eterno. Ojalá fueran perseverantes como la tortuga, ¿no? Que agarra paso a pasito, pero la tortuga tiene un final, va paso a pasito, pero llega a donde quiere llegar. Y hay algunos que en ese paso a pasito, entonces, mis hermanos, paso a pasito, entonces por acá se encuentran con la avenida de la inmoralidad, y dicen, por aquí. ¿Sí? La autopista sin paga, sin cuota de, qué sé yo, del embriaguez, o qué sé yo, como por ahí se van. Se les olvidó el paso a pasito, mis hermanos. Entonces hay mucha gente que viene, que se convierte al Señor, pero no es profundo, no quiere profundizar. Ya probó lo que es Dios. Porque algo tú tienes que entender, Dios te da a probar que Él es verdad, que Él es genuino, que Él es real, que Él es verdadero. Pero la decisión de ir a lo profundo, de ir más allá, depende. Dios no te patea, Dios no empuja, Dios guía. ¿Me están escuchando? Pues ahora le camina. Y si no te conviene, te voy a meter a la casa de rehabilitación a ver si así. Lo anexamos allá arriba con más regazones. Pero Dios no hace eso. Hay veces que yo quisiera decirle sí, pero Dios no lo hace. ¿Sí? Entonces, Dios nos está llamando a lo profundo. Hoy el llamado es ir más profundo en el río de Dios. Y hoy te das cuenta que estás hasta los tobillos. Entonces tú tienes que pedirle a Dios
que te lleve más profundo. Ir hasta los tobillos es nuestra primera decisión. De entrar en el río es el espíritu de la fe, es donde se mira lo que otros no pueden ver, pero siempre el espíritu de Dios te lleva más profundo. Y es que Dios es así. Yo veo gente, hermano, que por años está en la iglesia en muchos lugares y dice: ¿tú qué me puedes decir a mí? Eso yo ya me lo sé, yo ya lo viví. Pero yo te voy a decir una cosa: cuando tú dices eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo viví, en otras palabras dice: yo ya llegué, ¿tú qué me puedes enseñar a mí? Entonces el Espíritu Santo está allá al otro lado, acá está. Y entonces dice: tú no conoces nada de mí. Camina, ven para acá. Dice: ay, Señor, todavía me falta todo eso, caminar. Ay, no. Dile que está a tu lado: se me hace que te están hablando a ti. Entonces mis hermanos avanzaron más profundo. Y mucha gente lo lleva hasta las rodillas. Y esto habla de arrodillarse, habla de un estado de adoración y de postración delante de Dios. La única forma en que lleguen las aguas hasta las rodillas es que haya un deseo en ti, un amor por el Espíritu Santo para que te lleve más allá. Y la pregunta sería entonces: ¿en dónde estoy hoy en el caminar en el Señor, en el río del Espíritu? Si estás a las rodillas, eres alguien que pasó de un espíritu de fe a uno de oración, alguien que ha encontrado su deleite en la oración, alguien que ha decidido ir más profundo en el río de Dios. Luego le hizo pasar de las rodillas a los lomos, a la cintura. Esto habla de un creyente que ha rendido sus fuerzas, que ha rendido sus capacidades, que ha rendido sus talentos a Dios. Escúchelo bien: el Espíritu de Dios se apodera de las fuerzas. Es alguien que se moverá en un espíritu de fe, en un espíritu de oración, pero además de ello tendrá un espíritu de poder. Es un creyente que pasará a moverse en el Espíritu de Dios. Cada vez hay más del Espíritu Santo de Dios en él, porque ya pasó con el agua hasta la cintura. Pero no termina ahí, porque cuando ustedes siguen leyendo el pasaje, dice que lo llevó más adentro, de tal forma que ya no podía pasar. Ese es el lugar donde tú dices: yo no puedo. Pero sabes que Dios entonces es quien tomará posesión completa de ti. Ahí es donde tú ya no puedes. Ahí es donde muere tu yo. Porque hay mucho creyente, hay mucha gente que se congrega en la iglesia viviendo un cristianismo de acuerdo a su yo, su ego, lo que me conviene, lo que quiero. Vivo el evangelio lo que yo quiero y no lo que Dios me está demandando. Vivo como yo quiero. Pero cuando tú llegas a ese nivel de profundidad en Dios, es ahí donde ha muerto tu yo. A ti no te va a importar que estés luchando, no te va a importar que te corran del trabajo, no te va a importar lo que te pueda suceder. Tú siempre vas a decir: Señor, yo estoy en tus manos y lo que me pase a mí está bajo tu control. Eso es cuando tú estás siendo llevado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? ¿Sí? Entonces, mis amados, eso, ahí muere tu yo. El yo se muere cuando te separas del mundo. Ya no puedes pasar con tus fuerzas. Mientras estabas a los tobillos, a las rodillas y a los lomos, ya no más. Ahora Él te hace pasar. Pero al sumergirte, al crecer las aguas del río en tu vida, ya no puedes pasar. Debe haber una total dependencia del Espíritu de Dios. Es cuando ya no puedes tú y solo puede Dios en ti. Es donde todo creyente debe llegar. Entonces hoy el Señor quiere llevarnos a aguas profundas, donde no, mis amados, no podemos deleitar, donde nos podemos deleitar en su presencia y donde podemos descansar sumergidos en la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero miren, todavía no termina lo que dice que sucede con este río. Cuando te vas al versículo 9, vayan al versículo 9, dice de la siguiente manera: y será
que toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrare, ¿qué? Este río o estos ríos, la presencia de Dios, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ahora, de todos los lugares de aguas profundas que Dios dijo que fluyen en el templo, dice que de todo eso, todo vivirá. En el lugar profundo las cosas, en el lugar superficial las cosas están muertas. Pero cuando tú vas de lo superficial a lo profundo, cuando tienes cosas muertas, dice el pasaje, esas cosas muertas van a cobrar vida. Amén, amén. Diga gloria a Dios, diga amén. Todo vivirá. En el lugar profundo las cosas que estaban muertas entonces vivirán. No algunas, sino que Dios dice todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vaya a lo profundo y todo vivirá. Vaya a lo profundo y su matrimonio vivirá. Vaya a lo profundo en Dios y su sueño muerto vivirá. Vaya a lo profundo y su gozo muerto vivirá. Vaya a lo profundo y su milagro será para usted y su familia. Vaya a lo profundo. Entonces, amados, cuando vamos a lo profundo de Dios, no solo viven las cosas muertas, pero hay algo más. Lea el versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, ¿qué dice? Crecerá toda clase de árboles frutales. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay fertilidad, hay sanidad de las aguas profundas, o cuando tú vas a lo profundo. Entonces Dios promete, dice, su hoja no caerá, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque su agua sale del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Dios nos está llamando como iglesia, Dios te está llamando como persona que está viniendo a esta iglesia a ir a lo profundo de Dios. ¿Me están escuchando? Vayamos más a lo profundo en su presencia, más profundo en su presencia, más profundo en su poder, más profundo en su grandeza. Es solo cuando vamos a lo profundo que entonces pescaremos los milagros sin límite, igual que le sucedió a Pedro en el capítulo que acabamos de leer. Pedro pescó en abundancia, mis amados, y no solo pescó para él, pero llamó a otras barcas y les dijo, vengan, vengan, porque hay bendición en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Te va a suceder lo mismo. Dios quiere que a ti y a mí nos suceda lo mismo, pero tú no puedes lograr las grandes victorias, las grandes bendiciones de Dios en lo superficial. Ve a lo profundo. Aleluya. Y en lo profundo lo muerto vivirá, y en lo profundo habrá fertilidad, habrá sanidad. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Cuando vamos a lo profundo, lo vacío se llena, las experiencias de quebranto se sanan, y las barcas de nuestra familia rebosan de bendición. Por eso vaya a lo profundo. ¿Cuántos quieren ir conmigo a lo profundo en Dios? Vamos, alábele. Entonces pídale hoy a Dios que te sumerja en ese río, en esa presencia, pues Él ha prometido que todo ser viviente que entrara y vivirá cuando entren en ese río, que también allí habrá sanidad, no solamente sanidad física, sino también del alma, del corazón. Pues no hay dolor que la poderosa presencia de Dios no pueda sanar. No importa el problema, no importa la crisis, cuando tú vas a lo profundo
ser estéril emocional y espiritualmente y físicamente también, ¿por qué no? Cuando vas a lo profundo, encuentras lo profundo del Señor para tu vida. Pero un abismo llama a otro abismo. Lo profundo de mi necesidad llama a lo profundo de la victoria y de la bendición de Dios. Gloria al nombre del Señor. Alábale que Él vive. Alábale que no es de yeso. Alábale que no es de palo. Déjame terminar con esto. Lo que cada generación necesita hacer es expresar ese profundo anhelo por Dios. ¿Saben una cosa? Porque hemos empezado a hacer estos encuentros con los grupos de hombres, ahora con los grupos de jóvenes, porque hemos visto la necesidad de que nuestras generaciones conozcan lo profundo de Dios. ¿Me están escuchando? Despertarle a nuestras generaciones del presente el hambre por ese Dios todopoderoso. ¿Cuánto me escuchan? Pedimos a los líderes de prejuveniles que hoy nuestros prejuveniles estuvieran aquí. Ayer yo me paré frente, no es porque ellos no hagan un trabajo excelente, lo hacen, pero yo soy el padre de esta casa. ¿Me escuchan? Espiritual. Es que tú tienes tu papá en tu casa, ¿verdad? Pero ayer yo me paré frente a ellos. Yo vi a algunos de ellos y no los conocía. Ahí te lo conocía. Lo conozco. A esta niña no la conocía. A sus hijos, a tu hija no la conocía. ¿Pero dónde estoy yo? Ellos tienen que recibir el ADN de este ministerio. ¿Sí? La pasión que está en este viejo la tienen que recibir estos jóvenes. ¿Están escuchando? Porque yo espero dejar legado espiritual a mis generaciones. Un día yo no voy a estar en esta tierra y si Cristo viene, quiero que venga y me lleve. Si tengo que morir, me va a morir, pero quiero dejar legado en esta tierra. Yo no sé qué tan preocupados están ustedes por sus hijos, pero yo sí estoy preocupado por ellos. ¿Me están escuchando? Y verlos ayer encendidos en el Espíritu de Dios fue para mí un testimonio y una evidencia de que Dios quiere que nosotros sigamos haciendo esto con ellos. Que tenemos que tener una identidad, y esa identidad como iglesia tendrá que ser, y como ministerio tendrá que ser, una iglesia que es profunda en Dios. Una iglesia que ama vivir en la presencia del Señor. Hablarán de nosotros, nos tildarán de fanáticos, de religiosos, de lo que sea, pero yo quiero una iglesia llena del poder de Dios. Yo le pregunté a muchos de sus hijos: hija, hijo, ¿saben lo que es Somos Uno? No sé. Esa niña que tienes ahí, yo le pregunté: ¿conocen lo que es uno? No sé qué es. ¿Cómo que no saben lo que es? Y le pregunté a otro: ¿por qué no vas a Somos Uno? Mi mamá no me lleva, digo. Será tan perezoso y tan flojo usted, hermano, para no traer a sus hijos a Somos Uno. Y a lo mejor levantar: oiga, pastor, ¿y qué Somos Uno? Tiraron el micrófono en la cara. ¿Sí saben lo que es Somos Uno? Los jóvenes vienen aquí y se reúnen los sábados para recibir el impacto de la gloria de Dios sobre su vida, para darle una educación espiritual a su hijo. Y si usted por flojera, y si usted porque no le pone atención a eso, no trae a su hijo, usted está mal. No me lo va a demandar Dios a mí, no se lo va a demandar Dios al liderazgo de jóvenes, se lo va a demandar a usted. Pero usted tiene la oportunidad y la bendición de hacer que sus hijos reciban lo que ellos necesitan recibir de parte de Dios. Y este es el tiempo entonces, mis amados, este es el tiempo de que vayamos a lo profundo en el Señor. Lo que cada generación necesita hacer es expresar ese profundo anhelo por Dios, tal como el salmista lo expresó y lo escribió hace 2400 años. Mi alma tiene sed de
nos llama a otro. Si el ser humano de este tiempo siente y expresa esa gran hambre y esa sed espiritual, entonces podrá activar otro ciclo de un gran mover de Dios, mis hermanos, para este tiempo y para esta generación. Los del pasado ya lo hicieron, tuvieron un compromiso. La iglesia del libro de los Hechos lo hizo, pero ahora nos toca a nosotros, mis amados padres, jóvenes, nos toca entonces decirle a Dios: tenemos hambre de ti. Nos toca entonces decirle lo profundo, llama a lo profundo, de manera tal que entonces las generaciones que no conocen a Cristo vengan al conocimiento de Dios por gente hambrienta y desesperada por Dios, porque te vean a ti reflejar la gloria de Dios, que te vean a ti que a pesar de tus luchas, a pesar de tus pruebas, tú te mantienes firme, porque no has creído en una filosofía barata, porque no has creído en un argumento de hombre, porque tienes una experiencia real y genuina con el Dios Todopoderoso, porque te ha sucedido lo que a Jacob. He visto a Dios cara a cara, he tenido mi propio Peniel, y yo no puedo ser el mismo cuando tengo un encuentro con Dios. Cuando el mundo vea eso en ti, entonces ellos desesperadamente dirán: yo quiero tener lo que tú tienes. La gente está cansada de religión, la gente está cansada de charlatanes, la gente está cansada de gente que solo abuse de ello. La gente necesita conocer al Dios que tú conoces. Gloria a Dios. Es que esto precisamente está sucediendo en muchas partes del mundo en la actualidad. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer en este tiempo es ser parte de ese mover fresco de Dios y juntarnos con personas que tienen corazones, que aman intensa y profundamente a Dios. No con superficiales, no, con gente que ama intensamente a Dios. Y si no permanecemos sencillos como niños en las cosas de Dios, entonces lo que va a suceder es que nos vamos a volver expertos en religión. Y en el momento en que nos volvamos expertos es cuando se detiene el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero cuando tú deseas más de Dios, entonces tú te pones en una posición para recibir más de Dios. Experto en religión, el experto en la iglesia, en la célula: yo ya me lo sé todo. A mí que me dicen: no importa quién tú seas, no importa cómo tú te llames, no importa quién tú seas, deja de ser experto en religión y conviértete en el hombre y en la mujer más desesperado por Dios. Cada vez que tú vienes aquí, entonces tú digas: Señor, te necesito como el aire que respiro. Señor, tengo tanta hambre de ti que no me importa quién yo soy, que no me importa mi título, que no me importa quién me conozca. Señor, yo soy un niño hambriento y sediento por tu presencia. ¿Qué le va a importar a ese bebé que yo esté hablando? Cuando él tiene hambre va a gritar y llorar porque tiene hambre. Él no está pensando en ti, él no está pensando: ahí el pastor está predicando, me voy a aguantar el hambre. Él no está pensando en eso. Él llora porque quiere comer. Pues así tú y yo necesitamos ser delante de Dios. ¿Quién tú eres? Eso no importa. Lo importante es cómo desnudas tu corazón en la presencia del Señor y le dices: cuánta hambre y cuánta sed tienes tú de Dios.